Nos acompaña vía telemática la diputada Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Marco. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, diputada. Primero, consultarle por qué está pasando en el Frente Amplio en estos días, en estas semanas. ¿Cuál es la situación, el diagnóstico que realiza usted luego de una semana que fue bastante turbulenta? Renuncias, principalmente en Revolución Democrática, en su partido, y también se aleja un partido que había sido fundamental también en la formación del Frente Amplio, que es el Partido Liberal, y se aleja del conglomerado. ¿Qué está pasando en estas últimas semanas, estos últimos meses también con el Frente Amplio? Bueno, son sin duda semanas complejas porque son semanas de definiciones también complejas. El Frente Amplio a la fecha ha impulsado una única línea estratégica que tiene que ver con la unidad de todos los proyectos transformadores de cara al proceso constituyente, esa lista unitaria que empujamos con diversos partidos de Chile Digno. También una llamada unidad constituyente lamentablemente empieza a llegar a su fin y llega la hora de determinar vías alternativas respecto de cuál va a ser la política de alianza para el proceso constituyente. Eso implica tomar decisiones que son complejas y que lamentablemente acercan a unos y alejan a otros. No nos queda sino lamentar la salida de dos parlamentarios de Revolución Democrática y también la salida del Partido Liberal, pero no me cabe ninguna duda que nos vamos a seguir encontrando en esta búsqueda por la unidad, por alcanzar los 2/3 de la Convención Constitucional y alcanzar los cambios finalmente que la ciudadanía demanda. Y tomando en cuenta las consecuencias que han tenido estas decisiones que se han tomado dentro del Frente Amplio y también dentro de Revolución Democrática, ¿cuál es la evaluación que hace, considerando que tuvo como consecuencias renuncias y también alejamiento de partidos del conglomerado? Yo creo que hay que hacerse una autocrítica importante respecto de la incapacidad que tuvo el Frente Amplio y Revolución Democrática de conducir a la oposición hacia un camino determinado para enfrentar esta oportunidad histórica. Acá habían tres fórmulas, digamos, para enfrentar un proceso, para enfrentar el 18 de octubre, para enfrentar el proceso de la crisis política, social, económica que abre el 18 de octubre. Uno que tiene que ver con mantener la idea de gobernanza de los últimos 30 años, que se expresa en reeditar la exconcertación. Otro que tiene que ver con una estrategia de acumulación de malestar, una acumulación muy testimonial, pero no necesariamente incidente en los cambios que el pueblo de Chile necesita, que a mi juicio es más bien la estrategia del Partido Comunista, y por otro lado, la estrategia que hemos impulsado desde el Frente Amplio, que es optar por la construcción de mayorías sociales y políticas que nos permitan enfrentar el proceso constituyente con no cualquier unidad, sino que una unidad ética, una unidad programática, que fue la invitación que hicimos a diversos actores y lamentablemente no conseguimos, digamos, el objetivo. Yo creo que esa es la autocrítica que hay que realizarse y que seguir empujando. La lista única, sin duda, hay que seguir empujando. Los 2/3 de la Convención Constitucional, tenemos una oportunidad histórica en la mira, pero yo lamento mucho de que no haya existido voluntad de parte de otros actores, ni de inscribir primarias ciudadanas, por ejemplo, en varias de las comunas que el Frente Amplio propuso, ni de empujar una lista unitaria de cara a la Convención Constitucional. Queda todavía unas semanas para continuar empujando, pero lamentablemente hoy día ya se abren distintos mecanismos, distintas puertas que nos llevan a tomar otro tipo de decisiones ante la negativa de otros actores. Pero también hubo dificultades anteriormente para llegar a acuerdos para establecer una lista única con miras a las elecciones primarias. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí finalmente? ¿Cómo se relaciona esa situación puntual con las renuncias que vimos la semana pasada dentro de Revolución Democrática? El proceso de búsqueda de la unidad programática ha tenido varias etapas. Tuvo una primera etapa de coordinación de los comandos por el apruebo y la Convención Constitucional. Creamos Unidas por el Apruebo también, una unidad de mujeres del más amplio arco opositor para empujar el apruebo y la Convención Constitucional. Luego buscamos empujar primarias legales digamos, con unidad constituyente, con en ese entonces unidad para el cambio, tampoco se llegó a una fórmula adecuada. Y un tercer momento tiene que ver con las primarias ciudadanas, a las cuales invitamos a unidad constituyente después de haber logrado acuerdo con Chile Digno. Hoy día sabemos que, por ejemplo, en la comuna de Ñuñoa, unidad constituyente finalmente niega las primarias y termina instalando a Fuad Chaín, negando la posibilidad de que los vecinos y vecinas decidan, una situación del todo lamentable. Y tiene un nuevo capítulo en la búsqueda de una lista unitaria para enfrentar la Convención Constitucional. Cada uno de estos capítulos busca construir una unidad, más bien que la unidad que ya se expresa en lo social, se expresa también en lo político. Y lamentablemente ese sentido, insisto, de responsabilidad histórica, lamentablemente no lo hemos visto de boca de todos los actores o en acciones de todos los actores. Y ahí me parece que
El liderazgo que puede ejercer el Partido Socialista dentro de Unidad Constituyente es vital para continuar empujando ese camino, como también el liderazgo que podamos ejercer nosotros desde el Frente Amplio con otras fuerzas de izquierda para lograr la unidad o la conversación, el tender puentes, que siempre ha sido el objetivo del Frente Amplio entre una fuerza y otra, también entre el mundo social y la política. Recordemos que el llamado a lista unitaria lo hacemos de la mano de las organizaciones sociales en una interpelación al resto de los partidos, tanto a la Democracia Cristiana como al Partido Comunista. Y lamentablemente, insisto, ahí ha faltado voluntad. Y en esa misma línea, mirando ya hacia el proceso constituyente propiamente tal, pensando principalmente en la elección de los convencionales constituyentes, ¿cómo se ve, cómo se vislumbra ya ese futuro que ya no es tan lejano, sino que es más bien cercano, en miras ya de llegar a un eventual acuerdo con la oposición? ¿Se podrá eventualmente llegar a una unidad completa de todas las oposiciones que existen hoy día en el país? Es la tesis que venimos empujando hace varias semanas. Es una tesis a la que se ha negado tanto Chile Digno, por un lado, como la Democracia Cristiana, por otro. Vamos a continuar empujando esa vía. Creemos que la mejor manera de enfrentar a la derecha es con una lista unitaria de todas las fuerzas de cambio, fuerzas sociales y fuerzas políticas. Lamentablemente esas puertas se van cerrando y hoy día tenemos la disyuntiva de cuál va a ser entonces el marco de alianzas que vamos a abrir como Frente Amplio. De hecho, en Revolución Democrática tenemos durante toda esta semana periodos de discusión en las diversas regiones. Vamos a terminar con un plebiscito nacional durante el fin de semana donde esperamos poder tomar la determinación ante la falla de la lista unitaria por un arco de alianzas prioritario en lo social y en lo político para evitar la dispersión de las fuerzas de cambio y asegurar alcanzar los 2/3 de la Convención Constitucional para garantizar los cambios que nuestro pueblo demanda. Ese es el objetivo hoy día, en eso estamos concentrados como Frente Amplio y en ese camino, no nos cabe duda, nos vamos a seguir encontrando con nuestros compañeros y compañeras para cambiarle la cara a la política y ofrecer un destino mejor para nuestra gente. Considerando cómo ha estado evolucionando en estos últimos meses el espectro político aquí en nuestro país, ¿cuáles son las perspectivas que tienen ya mirando, vuelvo a hablar del proceso constituyente, porque si es que da la impresión de que si es que no se logra concretar cierta unidad de algunos de los sectores de la oposición, eventualmente la derecha podría salir muy fortalecida en este proceso? Lo que debemos evitar a toda costa es la sobrerepresentación del apenas 20% del rechazo. Y para eso nosotros hemos hecho una invitación muy clara, junto con las organizaciones sociales, construir una lista unitaria donde estén todas las fuerzas de cambio. Si eso no es posible y la oposición termina dividiéndose en dos, más que la oposición, los proyectos transformadores terminan dividiéndose en dos listas, bueno, esperamos que incluso al alero de dos listas podamos alcanzar, por ejemplo, coordinaciones programáticas que nos permitan empujar en conjunto un Estado plurinacional, la recuperación del agua, la recuperación de nuestros derechos sociales al servicio de nuestra gente y no al mero arbitrio del mercado. Creemos que hay algunas líneas políticas que tienen que ver con la superación de un modelo neoliberal profundamente injusto que podemos impulsar de forma coordinada, digamos, tendiendo puentes, insisto, entre todos los sectores políticos transformadores y también los sectores sociales que han permitido, mediante la movilización, que este tipo de agenda se levante. Entonces, la aspiración de la lista unitaria es la estrategia que hoy día estamos levantando como Frente Amplio, como Revolución Democrática, ante el fracaso de la lista unitaria que esperamos no llegue todavía, digamos, podamos avanzar luego en una política de alianzas que igualmente permita generar esta coordinación entre diversos actores. Creo que lo que hay que poner en el centro es la posibilidad de que en el proceso constituyente que el pueblo de Chile movilizado abrió, podamos realmente materializar los cambios que nuestra gente demanda y terminar con este modelo económico profundamente injusto y con esta democracia tutelada de los últimos 30 años que no ha permitido, digamos, que sean los muchos y muchas los que gobiernen nuestro país y que la política finalmente esté al servicio de las grandes mayorías y no al servicio de un pequeño puñado de amigos del presidente. Y considerando esto que usted mismo decía, que usted misma, decía, diputada, ¿no será complejo también en caso de que la oposición llegue a esta elección dividida en dos o más pactos que no jugará en contra quizás para alcanzar los 2/3 considerando el sistema electoral? Si bien se puede llegar a alcanzar una especie de acuerdos programáticos y de un trabajo conjunto con listas separadas en el proceso constituyente, sin embargo esto podría eventualmente jugar en contra para alcanzar los 2/3 para aprobar los artículos. Sin duda, mayor dispersión, el sistema de Junta, el sistema electoral que rige las elecciones, digamos, proporcionales en nuestro país, castiga, digamos, la dispersión de listas. Y por eso que para nosotros ha sido
sumamente relevante preocuparnos de que, por ejemplo, las organizaciones sociales tengan cupo al interior o en coordinación con los partidos políticos, entendiendo que los protagonistas hoy día no son los partidos, sino más bien las organizaciones, el pueblo de Chile que ha decidido organizarse de otras maneras. Eso requiere muchísima generosidad por parte de los partidos tradicionales y muchísima comprensión del momento político en el que estamos viviendo. Evitar la conformación de una tercera lista por fuera, digamos, de las dos, en la que yo espero esté dividida la oposición, nos permite, digamos, impedir que la dispersión termine favoreciendo al 20% del rechazo y, por tanto, no representando adecuadamente al 80% de los chilenos y chilenas que desean que Chile cambie. En suma, creo que evitar la dispersión de listas debe ser un principio político. Ojalá que la oposición logre la idea de lista única, lista unitaria, y si no, se divida solamente en dos fuerzas políticas que logren de manera coordinada también empujar ejes políticos conjuntos, alcanzar una coordinación para los 2/3 y quizás, viéndolo de manera positiva, buscar que las diversas fuerzas políticas y sociales también se vean representadas en estas dos listas, que nos permite quizás expresar mayor diversidad, pese a que, insistimos, no es la propuesta que hemos levantado como Frente Amplio. Lamentablemente la idea de lista única se ve cada vez más lejana y ante eso tenemos que tomar determinaciones. ¿Y cómo van las conversaciones para llegar a este objetivo? ¿Cómo van hasta el momento, considerando que hay partidos dentro de la oposición desde la DC hasta el Partido Comunista? ¿Cómo van las conversaciones para intentar llegar a este objetivo de lista única o al menos de acuerdos programáticos que permitan generar conversación en el marco del proceso constituyente? Hace cerca de un mes que venimos insistiendo con esta idea desde el Frente Amplio, haciendo invitaciones tanto a Unidad Constituyente como a Chile Digno. Lamentablemente, en muchos casos nos hemos encontrado con una falta de voluntad tremenda. El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, fue el primero en desechar la idea de una lista única de oposición. El Partido Comunista también se ha mostrado reacio, digamos, a la idea, o se ha manifestado en contra de esta iniciativa. Por lado y lado parece no existir voluntad de unificar a la izquierda y a la centroizquierda de modo de reflejar adecuadamente y de alcanzar adecuadamente los 2/3 que la Convención Constitucional necesita. Yo espero que esas diferencias no sean irreconciliables. Hemos estado buscando desde el Frente Amplio permanentemente tender puentes, generar acuerdos, poner propuestas sobre la mesa que nos permitan debatir en base a ideas y generar acuerdos en base a ideas comunes, y esperamos que sea ese el espíritu que finalmente prime. Hemos avanzado en una conversación con las organizaciones sociales que han invitado también al resto de los partidos, también desde el lado de las fundaciones de diversos partidos políticos hemos logrado ir avanzando en consensuar algunas propuestas. Estamos a puertas de iniciar un proceso de cabildos también por todo Chile desde el Frente Amplio con nuestros candidatos y candidatas a la Convención Constitucional, que esperemos que le dé digamos, que dote a este proceso de una profunda participación ciudadana, no solamente en la previa del proceso, sino que durante todo el proceso, y para eso hemos también propuesto que acordemos previamente las bases de un reglamento que asegure la participación de todos y todas durante todo el desarrollo de la Convención Constitucional. Vamos a seguir empujando dichas ideas. Y yo insisto, más allá de que finalmente alcancemos la lista única o la oposición termine dividida en dos, de igual manera necesitamos asegurar un reglamento que garantice participación ciudadana y necesitamos garantizar mínimos programáticos para más democracia, más derechos y un nuevo modelo de desarrollo que garantice la superación del modelo neoliberal. Hablando ya más del proceso constituyente propiamente tal, más allá de los pactos políticos, los acuerdos y los desacuerdos, ¿qué pasa con los contenidos? ¿En qué está el Frente Amplio en estos momentos en el análisis de los contenidos que debería eventualmente llevar una nueva constitución? Nosotros en primer lugar hemos decidido que los contenidos los vamos a construir con la gente y por eso hemos determinado la realización de cabildos a lo largo de todo Chile con base en un documento programático que elaboramos con 3 ejes. Un nuevo modelo de desarrollo para que nunca más hablemos de zonas de sacrificio, para que nunca más el extractivismo sea la base de nuestra economía, para que Chile nos siga exportando salmón, cobre y celulosa y más bien le inyecte valor agregado a nuestra producción nacional. Por otro lado, en más democracia, para que la democracia tutelada que conocimos durante los 30 años, esa que no abre puertas a los movimientos sociales o a los independientes para que participen de cualquier proceso deliberativo, esa democracia cambie, digamos, y transite hacia una radicalidad democrática donde todos y todas nos sintamos parte. Para eso hay que terminar, por ejemplo, con el régimen excesivamente presidencialista que existe en nuestro país, con un tribunal constitucional que actúa como tercera cámara. Entonces, en segundo lugar, más democracia después del nuevo modelo de desarrollo. Y en tercer lugar, más derechos. Creemos que Chile no puede seguir solucionando el problema de la educación pública a punta de bingo. Creemos que los ministros no pueden seguir pensando que para solucionar el transporte hay que levantarse más temprano.
ese tipo de desconocimiento de la realidad que viven los chilenos y chilenas, ministros que piensan de que la gente va a hacer vía social al consultorio, creemos que son parte de un modelo que ha separado el acceso a derechos entre ricos y pobres, donde el acceso a tus derechos depende del tamaño de tu bolsillo. Y eso no es desarrollo. El desarrollo que no mira el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras no es desarrollo. Y esperamos que, por tanto, podamos vivir en un nuevo Chile donde exista más democracia, donde existan más derechos y donde tengamos un nuevo modelo de desarrollo que no termine sacrificando nuestros ecosistemas, nuestros territorios y la salud de nuestra gente. Esos son los 3 pilares que hemos definido como Frente Amplio, respecto de los cuales abrimos luego un proceso participativo mediante la realización de cabildos, mediante nuestro comando Que Chile Decida, liderado por Beatriz Sánchez, que esperamos que convoque a miles de chilenos y chilenas a participar, a elaborar juntos los contenidos que queremos tenga la nueva Constitución y sobre todo a garantizar de que no sea mediante el Frente Amplio o mediante cualquier otro partido o coalición política, sino que sea mediante participación directa, mediante reconocimiento de los cabildos, mediante plebiscitos, mediante audiencias públicas, que todos los chilenos y chilenas puedan participar, puedan sentir que escribieron parte de esta Constitución durante el desarrollo de la Convención Constitucional. Ese es el objetivo que se ha puesto el Frente Amplio y en eso vamos a estar trabajando hoy día. Volviendo al manejo político, diputada, ¿cuál es la relación que va a tener ahora tanto el partido como la coalición con los diputados que renunciaron, la diputada Natalia Castillo, el diputado Pablo Vidal, y también la relación que van a mantener con el Partido Liberal que dejó el Frente Amplio la semana pasada? Bueno, en términos políticos no me cabe ninguna duda que vamos a seguir empujando juntos agendas en el Congreso Nacional y desde el propio accionar del Frente Amplio en los territorios. Nosotros tenemos un trabajo conjunto de años que no se disuelve por el mero hecho, digamos, de abandonar la coalición. No me cabe ninguna duda que van a seguir siendo aliados en el empuje de las transformaciones que Chile requiere, buscando, insisto, cambiarle la cara a la política, garantizarle una nueva alternativa a los chilenos y chilenas. Lo que hoy día tenemos es una diferencia estratégica respecto a una resolución que todavía el Frente Amplio no ha tomado, que es con quién se elabora una alianza una vez o si es que fracasa la idea de lista unitaria de oposición. Esa diferencia estratégica de un periodo no inhibe la posibilidad de que sigamos coincidiendo profunda y políticamente en cuáles son los cambios que Chile requiere. Por tanto, espero que esa coordinación siga viva, espero que nos sigamos encontrando en esas luchas que nos unieron para formar Revolución Democrática o para formar el Frente Amplio y que podamos ir fortaleciendo cada vez más esta alternativa de cambio. Diputada, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle cómo evalúa el desempeño que tuvo el Partido Revolución Democrática en las últimas elecciones, las primarias para gobernadores y alcaldes. Por mucho fue considerado como uno de los grandes perdedores de la jornada dentro del Frente Amplio principalmente, en todas las localidades o regiones donde se presentó algún candidato. ¿Cómo evalúa usted el desempeño del partido en esta última elección? Sufrimos una derrota importante en la región metropolitana, no supimos traspasar el trabajo territorial de los 5 parlamentarios que tenemos en la región metropolitana a nuestro proyecto político, por tanto garantizar el triunfo de un tremendo candidato, de un tremendo esperado gobernador regional como es Sebastián de Polo, un protagonista de la propia creación del Frente Amplio y un protagonista también de la historia de nuestro partido. Sin embargo, y pese a que eso nos duele muchísimo, logramos una victoria tremenda en la quinta región, tanto en Viña como en la gobernación regional, mediante Macarena Ripamonti, que hoy día se posiciona como la mejor candidata a disputarle a un gobierno de derecha en Viña del Mar, imponiéndose por sobre el 65% de los votos y además respaldando la candidatura de Rodrigo Mundaca, quien es el candidato gobernador más votado de todo Chile en las elecciones primarias de gobiernos regionales. Además, tuvimos un éxito tremendo en la región de Los Lagos, que también habla de una revolución democrática que crece en regiones. A mí me hubiese gustado que ese crecimiento no fuese teniendo, digamos, esta derrota en la región metropolitana que sin duda nos duele muchísimo, pero creo que hay que reforzar ahí el trabajo político que estamos haciendo, reforzar los vínculos territoriales, reforzar nuestra relación con las organizaciones sociales y sin duda lo que queda es prepararse para abril, que es donde realmente se miden las fuerzas políticas, se mide, digamos, el desarrollo de cada uno de los conglomerados y también nos permite corregir aquello que hayamos hecho mal durante esta primaria para que, bueno, nos veamos en abril y garanticemos, ojalá, mejores resultados. Bien, diputada Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Vía Pública. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, nos vemos. Chao, chao.